El plan perfecto. Hola a todos. Si les encantan las historias de intriga, venganza y giros inesperados, este es su lugar. No olviden darle a me gusta, compartir este video y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. ¿Están listos para una que los dejará sin aliento? Comencemos. Una esposa embarazada de 7 meses, un ático en el corazón de Madrid, con vistas al vibrante Parque del Retiro, y una historia de amor que las revistas llamaban un cuento de hadas moderno. Isabel Guzmán Solís lo tenía todo. Su esposo, el multimillonario de la tecnología Ricardo Ortega, era el hombre que tenía el mundo a sus pies, y él se lo había entregado todo a ella. Así que, cuando le dijo que volaba a Mallorca para un último retiro solitario antes de la llegada de su bebé, ella lo besó en el aeropuerto. Ricardo no viajaba en vuelos comerciales, y cuando la lista de pasajeros de un jet privado se filtra, los secretos no tienen dónde esconderse. Ricardo no iba solo. Iba con su amante en una lujosa Baby Moon, celebrando un bebé diferente. Lo que él no sabía es que, mientras saboreaba champán a 12.000 metros de altura, su esposa embarazada se reunía con la abogada de divorcios más implacable de España. Los papeles del divorcio ya estaban redactados. El mensajero ya estaba reservado. Y el paraíso estaba a punto de convertirse en una prisión. Las luces de la ciudad de Madrid brillaban bajo los ventanales del ático, un universo expansivo de estrellas capturadas. Para Isabel Guzmán Solís, eran solo parte del papel tapiz de su vida, una vida tan meticulosamente curada para la perfección que a veces parecía una exposición de museo. Ella era la pieza central, la hermosa e inteligente esposa de Ricardo Ortega, el niño prodigio del mundo fintech. A sus 35 años, Ricardo era una fuerza de la naturaleza. Tenía la energía inquieta de un hombre que creía poder doblegar el mundo a su voluntad y un historial que lo demostraba. Su empresa, Capital Nexo, había revolucionado el comercio algorítmico, convirtiéndolo en multimillonario antes de cumplir los 30. Era atractivo de una manera casi injusta, con una mandíbula definida, ojos del color de un mar tormentoso que albergaban una chispa perpetua de ambición, y una sonrisa que podía desarmar a líderes mundiales y encantar a inversores experimentados con igual facilidad. Se habían conocido en una gala benéfica 5 años antes. Isabel, entonces una estrella en ascenso en el mundo de la curación de arte, poseía una gracia serena y un intelecto formidable que Ricardo encontró cautivador. No era solo otra socialité atraída por su brillo. Ella lo desafiaba, debatía con él y veía al hombre detrás del mito. Su familia, los Solís, era de abolengo, con tradiciones arraigadas y una influencia tranquila e inquebrantable que hacía que el alarde de nuevo rico de Ricardo pareciera casi tosco en comparación. Su unión fue una fusión de dinastías, un romance de cuento de hadas que adornó las portadas de Vogue y Forbes simultáneamente. Su hogar era un testimonio de su estética combinada. La tecnología elegante y minimalista de Ricardo se integraba a la perfección con la invaluable colección de Isabel de arte contemporáneo y muebles antiguos. Era un palacio en el cielo, en el piso 78 del edificio Torre de Cristal, un monumento a su éxito, su poder, su amor. Y ahora, a sus 30 años, Isabel estaba embarazada de 7 meses de su primer hijo, un varón.
La pieza final del cuadro perfecto estaba a punto de encajar. Se pasó una mano por la hinchazón suave y firme de su vientre, un gesto protector y primario que se había vuelto una segunda naturaleza. El bebé pateó, un recordatorio palpitante de la nueva vida que estaba nutriendo. Sonrió, una expresión genuina y desprotegida que rara vez superaba la fortaleza de su compostura pública. «Está muy activo esta noche», había dicho una hora antes, esperando alejar a Ricardo del indicador holográfico de la bolsa que brillaba débilmente en su oficina en casa. Ricardo había levantado la vista. Su concentración tardó en cambiar. «Ese es mi chico, ya planeando su toma del mercado». Había sonreído, pero su mirada no llegaba a sus ojos. Su mirada era distante. Su mente claramente aún calculando números y cerrando tratos en un mundo lejano. Esta distancia era algo nuevo, un escalofrío sutil, pero persistente que se había colado en su jaula dorada en los últimos meses. Al principio, Isabel lo había atribuido al estrés. Capital Nexo estaba en medio de una expansión global masiva, y Ricardo se estaba esforzando, como siempre, al límite. Había más noches tarde en la oficina, más llamadas telefónicas susurradas tomadas en habitaciones de las que acababa de salir, más fines de semana consumidos por reuniones de emergencia de la Junta. «Es el último empujón, cariño», le había asegurado, acariciándole el cabello, mientras ella yacía a su lado en su cama cavernosa. «Una vez que el acuerdo con Asia esté cerrado, seremos solo tú, yo y el pequeño. Lo prometo». Isabel, queriendo creerle, lo había aceptado. Era una esposa que lo apoyaba, el ancla de su ambición estratosférica. Pero un hilo de inquietud se había desprendido, y ahora no podía evitar que deshilachara el tapiz de su vida perfecta. El verdadero cambio, el que sembró una semilla de pavor frío en su corazón, tenía un nombre: Clara Soto. Clara era la nueva protegida de Ricardo, una prodigio de la programación de 26 años de la Universidad Politécnica de Madrid. Era brillante, hermosa, y poseía una ambición que reflejaba la de Ricardo. Él hablaba de ella con una reverencia que rozaba la obsesión. «Ella ve el mercado de una manera que nadie más lo hace», decía. «Ella es el futuro de la empresa». Isabel la había conocido una vez en una cena de empresa. Clara era un torbellino de energía juvenil, con ojos grandes y almendrados y una cascada de cabello azabache. Colgaba de cada palabra de Ricardo. Su mano rozaba su brazo con demasiada frecuencia. Su risa, un poco demasiado fuerte, un poco demasiado íntima. Isabel, una conocedora de las sutilezas sociales, había reconocido la actuación al instante. Era la ambición calculada y hambrienta de un depredador disfrazada de idolatría. Sintió una ola de náuseas que no tenía nada que ver con su embarazo, cuando le mencionó suavemente a Ricardo que la admiración profesional de Clara parecía difuminar los límites. Él se puso inusualmente a la defensiva. «No digas tonterías, Isabel», espetó con voz aguda. «Estás siendo insegura. Es solo una chica. Es vital para la empresa. No puedo permitir que hagas que mi mejor talento se sienta incómodo porque te sientes hormonal». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, fea y despectiva. Hormonal. Él nunca le había hablado así. Era un desprecio no solo de su preocupación, sino de su percepción de su propia realidad. La discusión había escalado, su primera pelea verdaderamente venenosa. Se habían reconciliado, por supuesto, con Ricardo disculpándose profusamente, culpando a su estrés y comprándole un deslumbrante brazalete de diamantes de Rabat,
como ofrenda de paz. Lo llevaba ahora, su frío peso un recordatorio brillante y constante de esa grieta en sus cimientos. Esta noche la inquietud era una presencia física en el ático silencioso. Ricardo estaba empacando. Lo había anunciado hacía 2 días. «Necesito un descanso antes de que llegue el bebé», había dicho, evitando sus ojos mientras miraba la ciudad. «Solo unos días para despejar mi mente. He reservado un viaje. Mallorca. Solo yo. Necesito desconectar para volver listo para ser padre». El corazón de Isabel se encogió. Mallorca era su lugar. Fue allí donde él le había propuesto matrimonio en las prístinas arenas blancas de la Cala Barques. La idea de él allí solo se sentía mal, una profanación de un recuerdo compartido. «¿Por qué solo, Ricardo?», había preguntado con voz tranquila. «Podríamos ir juntos, una baby moon. La mayoría de las parejas lo hacen». «No puedes volar, Isabel», había respondido rápidamente, un poco demasiado rápido. «Órdenes del médico. Está demasiado cerca de tu fecha de parto. No es seguro». Ella sabía que él tenía razón sobre las restricciones de vuelo, pero la excusa se sentía vacía, una verdad conveniente preenvasada. Aún así, ella había cedido. Luchar contra él solo lo alejaría más, solo validaría su acusación de ser insegura y controladora. Así que, había sonreído. Lo había ayudado a elegir qué empacar y había fingido ser la esposa comprensiva y que lo apoyaba. Ahora estaba en la puerta de su enorme vestidor, un espacio más grande que la mayoría de los apartamentos de Madrid. Ricardo doblaba cuidadosamente una camisa de lino ligero en su maleta de diseñador. Estaba empacando para el clima cálido, para la relajación, para el paraíso. Pero mientras metía la mano en el fondo de su cajón, palpó una pequeña caja desconocida y pensando que ella no miraba, la deslizó en el bolsillo lateral de su equipaje de mano. No era una caja de reloj o de gemelos. Era más pequeña, más delicada, del tamaño de una caja para un collar de mujer o quizás un anillo. A Isabel se le heló la sangre. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro frenético y atrapado. No dijo nada. Simplemente observó, su mente un torbellino de negación y certeza aterradora. Iba a Mallorca, su lugar especial, pero no iba solo. Y traía un regalo. Se retiró en silencio de la puerta, con la mano protectora sobre su vientre. El bebé volvió a patear, más fuerte esta vez, como si sintiera la angustia de su madre. En el reflejo de la vasta y oscura ventana, Isabel se vio a sí misma, una mujer al borde de una gran caída. Las luces brillantes de la ciudad detrás de ella ya no parecían estrellas, sino los ojos fríos e indiferentes de un mundo que estaba a punto de ver su vida perfecta hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. La jaula dorada se había convertido en una trampa, y ella apenas comenzaba a darse cuenta de que la puerta había sido cerrada con llave desde el exterior. El beso que Ricardo le dio en la puerta fue tan fugaz como frío. Un fantasma de un toque en su mejilla. «Te llamaré cuando aterrice, cariño», dijo. El apodo sonaba ensayado. «Te quiero». «Yo también te quiero», susurró Isabel. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Observó cómo las puertas del ascensor se cerraban, encerrándolo en latón pulido, y la finalidad de ello se sintió como la caída de una guillotina. El silencio que dejó atrás fue inmenso, un vacío rugiente donde solía estar el zumbido de su presencia. Durante 1 hora, no hizo nada. Simplemente se quedó en el gran vestíbulo, con la mano apoyada en una fría mesa de mármol,
su mente negándose a procesar las implicaciones de la pequeña caja y la mirada distante en los ojos de su esposo. La negación era una manta cálida y reconfortante, y quería envolverse en ella para dormir hasta que él regresara y demostrara que sus miedos no eran más que las fantasías paranoicas de una mujer embarazada hormonal. Pero Isabel Guzmán Solís no era una mujer que se revolcara en la negación por mucho tiempo. Su educación, su crianza, su propia naturaleza estaban arraigadas en el análisis y la acción. Había dirigido galerías de arte, negociado con coleccionistas despiadados y navegado por las traicioneras aguas sociales de la élite de Madrid. Era una estratega, con una nueva y fría determinación. Entró en la oficina de Ricardo. La habitación era su santuario, un templo de cromo y cuero negro. Su computadora de escritorio principal estaba bloqueada, protegida por una contraseña tan compleja que probablemente era una cadena de código. Pero Ricardo era una criatura de hábitos, y en su arrogancia, la conveniencia a menudo superaba la seguridad. Su computadora portátil personal estaba en la esquina del escritorio, aún con la sesión iniciada. Le temblaban las manos mientras movía el ratón. La pantalla cobró vida, mostrando un correo electrónico a medio terminar a su equipo legal sobre la expansión en Asia. Su culpa era un dolor agudo y punzante, pero su sospecha era un fuego rugiente que la consumía. ¿Por dónde empezar? ¿Sus correos electrónicos? ¿Su calendario? Comenzó con su historial de navegación. Sus ojos escanearon la lista, en su mayoría sitios de noticias financieras, blogs de tecnología y enlaces a los servidores internos de Capital Nexo. Luego lo vio. Una serie de búsquedas de la última semana, todas centradas en Mallorca. Mejores villas privadas. Mallorca. Comidas con Chef Mallorca. Joyerías Palma de Mallorca. Cartier. Collar Trinity Precio. Y luego la que le hizo contener la respiración. Mallorca. Clínica médica. Obstetricia. La palabra pulsaba en la pantalla. ¿Por qué buscaría atención médica relacionada con el embarazo en Mallorca? Le había dicho que ella no podía volar. La única razón posible era que iba con alguien más que estaba embarazada. Las piezas encajaron en su mente con una fuerza brutal y nauseabunda. El comportamiento distante, la charla constante sobre su brillante protegida, Clara. Las noches tarde no eran por trabajo, eran por ella. Las llamadas susurradas no eran a su junta directiva, eran a su amante. La pequeña caja no era una futura sorpresa para Isabel. Era un collar Cartier para la otra mujer a la que había embarazado. La Baby Moon que estaba tomando no era para prepararse para la paternidad con su esposa. Era para celebrar una nueva familia que estaba comenzando con su empleada. Una ola de mareo la invadió y se agarró al borde del escritorio para estabilizarse. Un sonido bajo y herido escapando de sus labios. La traición era absoluta, un acto de crueldad de múltiples capas tan profundo que era casi elegante en su depravación. No solo estaba engañando, la estaba reemplazando. Estaba tomando su lugar especial, su Baby Moon, su futuro, y dándoselo a otra persona. Su dolor era algo físico, un peso aplastante en su pecho que le dificultaba respirar. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes y silenciosas. La vida que había construido, el hombre que amaba, el futuro que llevaba en su vientre. Todo era una mentira meticulosamente construida y bellamente presentada. Pero entonces, a través de la niebla del dolor, un sentimiento diferente comenzó a aflorar. Comenzó como una chispa en el fondo de su estómago y creció hasta convertirse en un incendio de ira pura
e inalterable. Era la furia de una mujer despreciada, sí, pero más que eso, era la furia protectora de una madre. Este hombre, su esposo, no solo la estaba traicionando a ella, estaba traicionando a su hijo nonato. Estaba creando un mundo de caos y engaño para su hijo antes de que diera su primer aliento. Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su expresión se endureció. No era una víctima a la que compadecer. Era una Solís. Era una Ortega. Y no sería borrada. Volvió a la computadora portátil, sus movimientos ahora precisos y clínicos. Necesitaba más que una simple sospecha. Necesitaba pruebas innegables. Navegó a una carpeta de viajes que sabía que él guardaba. Estaba llena de itinerarios de sus viajes de negocios anteriores. Y allí estaba. Un nuevo archivo creado hacía 2 semanas. Retiro Mallorca. Hizo clic para abrirlo. La confirmación era para una estancia de 7 noches en las Villas Elíseas, el resort más exclusivo y privado de la isla. Un lugar tan lujoso que hacía que sus habituales refugios de 5 estrellas parecieran comunes. La reserva era para la Villa Seráfica, un complejo aislado de 3 habitaciones con playa privada, personal completo y una piscina infinita que se fundía con el mar Mediterráneo. Y luego vio los detalles del vuelo. Un Gulfstream K-850, privado fletado a una discreta empresa de aviación. Sus ojos escanearon la lista de pasajeros. 2 nombres: Ricardo Ortega, Clara Soto. Ahí estaba. La prueba innegable, en blanco y negro. Su corazón no se rompió esta vez. Se convirtió en piedra. Guardó una copia de todo el itinerario en un archivo oculto en un servidor seguro en la nube que había mantenido desde sus días en la galería. Fotografió la pantalla con su teléfono. Evidencia. Pensó en qué hacer a continuación. ¿Llamarlo? Confrontarlo cuando regresara. La idea de una discusión a gritos, de sus inevitables manipulaciones y falsas disculpas, la llenó de asco. Estaba por debajo de ella. Era improductivo. Un enfrentamiento emocional desordenado era lo que él esperaría. Usaría su embarazo, sus hormonas, contra ella. Intentaría manejar la situación para controlar la narrativa, tal como controlaba todo lo demás. No. No le daría esa satisfacción. No jugaría su juego. Inventaría uno nuevo, con nuevas reglas. Su mente fue a su acuerdo prenupcial. En ese momento, se había sentido como una formalidad, un papeleo desagradable, pero necesario para un hombre con la riqueza de Ricardo. Su propio abogado de familia había insistido en ciertas cláusulas a las que Isabel apenas había prestado atención. Recordó una específicamente, una cláusula de infidelidad. Era inquebrantable. En caso de adulterio probado, la división de bienes se desplazaba drásticamente a su favor. Su abogado, un astuto anciano llamado Samuel Blanco, la había llamado la cláusula del apocalipsis. En ese momento, ella se había reído. Ahora era su arma. Pero Samuel era un amigo de la familia, amable y diplomático. Ella necesitaba más que eso. Necesitaba una guerrera. Necesitaba a alguien que no solo manejara un divorcio, sino que orquestara una aniquilación. Solo un nombre le vino a la mente, un nombre susurrado, con una mezcla de miedo y reverencia en los círites de élite de Madrid. Eleonora Vázquez. Vázquez no era solo una abogada. Era una leyenda, una titán del derecho matrimonial, que había desmantelado los imperios de algunos de los hombres más poderosos del país. Era brillante, implacable y terriblemente cara.
Solo aceptaba un puñado de casos al año y nunca perdía. Isabel se puso de pie, con la espalda recta y su determinación absoluta. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por una claridad fría y dura. Ricardo creía que estaba en el paraíso celebrando su nueva vida. No tenía idea de que estaba volando hacia el ojo de un huracán llamado Isabel. Tomó su teléfono, no para llamar a su esposo, sino para hacer la llamada más importante de su vida. Encontró el número de la oficina privada de Eleonora Vázquez. Mientras el teléfono comenzaba a sonar, miró por la ventana nuevamente. Las luces de la ciudad ya no parecían indiferentes. Parecían un ejército esperando su orden. Oficinas de Vázquez y Asociados. Una voz nítida respondió. «Mi nombre es Isabel Ortega», dijo. Su voz firme y clara, sin temblor alguno. «Necesito programar una consulta inmediata y confidencial con la señora Vázquez. Es un asunto de cierta urgencia». El juego había comenzado. «Uf, ¿qué les pareció la primera parte? Intensa, ¿verdad? ¿Creen que Ricardo se lo merece? ¿O Isabel está siendo demasiado dura? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Su opinión es muy importante». Las oficinas de Vázquez y Asociados estaban ubicadas en el edificio España en la Gran Vía, una obra maestra del modernismo corporativo que proyectaba un aura de poder intocable. El interior era sorprendentemente sereno, decorado en tonos apagados de gris, crema y pizarra. Era un lugar diseñado para calmar los nervios y enfocar la mente en el cálculo frío y duro del divorcio. Isabel fue conducida a una oficina esquinera con una vista panorámica de la ciudad. Eleonora Vázquez se levantó de detrás de un escritorio grande e imponente hecho de obsidiana pulida. Era una mujer de unos 50 y tantos años, impecablemente vestida, con un traje sastre de Armani. Su cabello plateado estaba cortado en un bob geométrico afilado, y sus ojos, detrás de unas gafas de aspecto severo, eran del color de trozos de hielo. No se les escapaba nada. «Señora Ortega», dijo, su voz un instrumento de mando bajo y modulado. No le ofreció un apretón de manos, sino que le hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Gracias por venir». Su llamada fue convincente. Isabel se sentó, dejando su bolso Hermès de cocodrilo a su lado. Sintió una extraña sensación de calma. En esa habitación, con esa mujer, sus emociones caóticas eran pasivos. Solo los hechos importaban. «Gracias por verme con tan poca antelación, señora Vázquez. Por favor, llámame Eleonora. En mi experiencia, la urgencia de esta naturaleza significa que las apuestas son altas. Así que dime, Isabel, ¿por qué estás aquí?» Sin preámbulos, Isabel expuso la historia. Habló con una precisión desapegada que desmentía la herida abierta en su alma. Detalló el comportamiento reciente de Ricardo, el descubrimiento de su relación secreta con Clara Soto, la evidencia condenatoria en su computadora portátil, la reserva del resort, el jet privado, la lista de pasajeros, el historial de búsqueda de atención prenatal y los collares Cartier. Habló de sus bienes, el ático, la colección de arte, las acciones en Capital Nexo, a su nombre como parte de su acuerdo matrimonial. Concluyó mencionando la cláusula de infidelidad en su acuerdo prenupcial. Durante todo su relato, Eleonora Vázquez permaneció perfectamente inmóvil. No tomó notas, simplemente escuchó. Su mirada helada fija en el rostro de Isabel, absorbiendo cada detalle, cada matiz. Cuando Isabel terminó, un largo silencio se extendió entre ellas. Finalmente, Eleonora se inclinó ligeramente. ¿Y su esposo está en este momento en las Villas Elíseas en Mallorca con su amante embarazada? Así es, confirmó Isabel. Él cree que usted está en casa esperando su regreso
¿Sin sospechar nada? Sí, los labios de Eleonora se curvaron en la más mínima insinuación de una sonrisa. No era una sonrisa de calidez, sino de aprecio por un problema estratégico particularmente interesante. Bien, dijo suavemente. El elemento sorpresa es nuestro mayor activo. La mayoría de las mujeres en su posición lo habrían llamado gritando. Le habrían dado tiempo para ocultar activos, para crear una contranarrativa, para prepararse para la guerra. Usted no lo hizo. Eso me dice que usted no es como la mayoría de las mujeres. Isabel sintió un destello de orgullo. No tengo intención de dejar que él controle esto. Excelente, dijo Eleonora, su voz adquiriendo un filo de acero. Porque no vamos a solicitar el divorcio de la manera tradicional. Una presentación silenciosa le da tiempo para reaccionar, para mover su dinero a través de las laberínticas sociedades pantalla que tanto les gustan a hombres como su esposo. No. Vamos a ejecutar lo que me gusta llamar un ataque de decapitación. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Isabel mientras observaba la ciudad. Presentaremos una solicitud de disolución de matrimonio ante el Tribunal Supremo de Madrid a primera hora de la mañana. Simultáneamente, presentaremos una moción ex parte para una orden de restricción temporal. Esto es clave. Le pediremos al juez que congele todos los activos conocidos: cuentas bancarias, cuentas de corretaje, tarjetas de crédito, títulos de propiedad, personales y corporativas. Argumentaremos que existe un riesgo significativo de disipación de activos matrimoniales. Una forma elegante de decir que su esposo multimillonario está a punto de esconder su dinero ahora que ha sido descubierto. Dado que actualmente se encuentra fuera del país con su amante, en quien claramente está gastando generosamente, el juez casi con certeza lo concederá. Isabel escuchó, cautivada por la fría y brutal eficiencia del plan. Eleonora volvió a mirarla. La orden, una vez firmada por el juez, se transmitirá electrónicamente a todas las instituciones financieras. Mañana al mediodía, Ricardo Ortega será un multimillonario en el papel, pero no podrá comprar ni un café. Sus cuentas corporativas en Capital Nexo serán congeladas. Nómina, pagos a proveedores, todo. La empresa quedará paralizada. Esto lo obligará a sentarse a la mesa de negociación de inmediato y en nuestros términos. La escala de la operación era impresionante. No era solo un divorcio, era un asedio corporativo. Estará furioso, Isabel suspiró. Ese es el punto, respondió Eleonora. Un hombre furioso comete errores. Un hombre en pánico concede. Queremos que esté conmocionado, varado e impotente, lo que me lleva a la entrega. Volvió a su escritorio y fijó la mirada intensa en Isabel. No haremos que un sucio agente de la ciudad lo aborde. Esto debe ser un momento de máximo impacto psicológico. Contrataremos un servicio de mensajería internacional de alto nivel. Un profesional de traje llegará a su villa privada en el paraíso. Entregará en mano un paquete que contendrá la citación, la demanda de divorcio y una copia de la orden de congelación del juez. Estará tomando el sol con su amante un momento y financieramente castrado al siguiente. Una visión brilló en la mente de Isabel. Ricardo junto a la piscina, su sonrisa confiada disolviéndose en incredulidad y horror. La satisfacción era un veneno oscuro y embriagador. Hay una cosa más, continuó Eleonora, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. Quiero que le escribas una nota, una corta, para incluirla en el paquete. Nada emocional, nada de enojo, solo un mensaje simple y claro de que esta es tu decisión. Es importante que el golpe final venga de ti.
Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad concentrada. Isabel trabajó incansablemente con el equipo de Eleonora, de contables forenses y asistentes legales. Les proporcionó cada pieza de información financiera que tenía. Números de cuenta que había memorizado, nombres de sus banqueros privados, detalles de sus propiedades en Londres y Marbella. Demostró ser un recurso formidable. Su mente aguda y su memoria para los detalles exactas. Sus años gestionando adquisiciones de arte multimillonarias la habían hecho fluida en el lenguaje del dinero y los activos. A medida que la maquinaria legal se ponía en marcha, Isabel sintió un profundo cambio dentro de sí misma. El dolor, aunque todavía presente, estaba guardado en una habitación cerrada de su corazón. En su lugar había un propósito frío y motor. Ya no era solo Isabel Ortega, la esposa. Era una general al mando de un ejército, moviendo piezas en un tablero de ajedrez de inmensas consecuencias. Hizo todo esto mientras atendía las llamadas diarias de Ricardo desde Mallorca. «Hola, cariño», había dicho en la primera llamada, su voz suave y cálida. «El tiempo es increíble. Te encantaría. Ojalá estuvieras aquí». «Yo también desearía estar allí», había respondido ella, su voz una imitación perfecta de añoranza melancólica. La facilidad con la que mentía era aterradora, una habilidad que no sabía que poseía. Era una artista, igual que Clara. «¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el pequeño?» «Estamos bien», dijo, con una mano en su vientre. «Solo te extrañamos». Cada mentira era un pequeño pedazo de su alma que se desprendía, pero ella se mantuvo firme. Estaba protegiendo a su hijo, construyendo un cortafuegos alrededor de su futuro. La mañana en que se iban a presentar los papeles, Isabel se sentó en su propio escritorio, un delicado mueble antiguo que contrastaba con la brutal modernidad de la oficina de Ricardo. Sacó una hoja de su papelería personalizada de color crema. Su letra, generalmente una escritura elegante y fluida, ahora era tensa y controlada. Eleonora le había aconsejado que fuera concisa. Pensó durante mucho tiempo, la pluma suspendida sobre el papel. ¿Qué podía decirle al hombre que había sido el amor de su vida y el arquitecto de su mayor dolor? Al final, escribió solo 2 oraciones. 2 oraciones que transmitían todo lo que él necesitaba saber. «Ricardo», se lo declara. «Celo del bebé. Disfruta de Mallorca. Isabel». Selló la nota en su sobre a juego. Fue lo más civilizado y, sin embargo, lo más salvaje que había hecho jamás. A última hora de la tarde, Eleonora llamó. «El juez ha firmado la orden», dijo con un tono de triunfo en su voz. «Las transferencias bancarias a los bancos están completas. Los activos están congelados. El mensajero está en un vuelo a Palma y tomará un charter privado a Mallorca. Entregará el paquete en Villa Seráfica mañana al mediodía, hora local». Isabel colgó el teléfono. Estaba hecho. La tormenta que había reunido estaba a punto de tocar tierra. Caminó hacia el vasto ventanal y miró la ciudad. Muy abajo, un taxi amarillo, increíblemente pequeño, navegaba por los cañones de acero y cristal. Sintió una conexión con él, una entidad pequeña pero decidida, que se movía con propósito a través de un mundo de gigantes. Ricardo le había dicho una vez que en su negocio, el timing lo era todo. Tenías que saber el momento exacto para atacar, para asegurar la máxima ganancia. Parecía que ella había aprendido bien sus lecciones. Mañana al mediodía, en su paraíso bañado por el sol, Ricardo Ortega aprendería que su esposa era mucho mejor estudiante de lo que él jamás había imaginado. ¡Qué tensión! El momento de la verdad se acerca.
¿Cómo creen que reaccionará Ricardo? ¿Y qué pasará con Clara? ¿Se imaginan la escena? Déjenme sus predicciones en los comentarios. Y si les está gustando esta historia llena de adrenalina, denle un buen me gusta a este video. Así sabré que quieren más de estas historias. El sol del Caribe, o en nuestro caso el Mediterráneo español, era un dios benevolente que proyectaba un resplandor brillante y cálido sobre la isla de Mallorca. En el exclusivo enclave de las Villas Elíseas, encaramadas en lo alto de los acantilados con vistas a la playa de Formentor, el paraíso era una realidad tangible. En Villa Seráfica, el sonido era el de las suaves olas besando un tramo privado de arena, el tintineo de hielo y copas de cristal, y la risa suave y satisfecha de sus dos ocupantes. Ricardo Ortega yacía en una lujosa tumbona blanca, una imagen de masculinidad satisfecha. Se había quitado la tensión de Madrid como un pesado abrigo. Su piel estaba bronceada. Sus ojos, protegidos por gafas de diseñador, estaban cerrados en un reposo dichoso. A su lado, Clara Soto resplandecía. Su embarazo, que acababa de entrar en su 5º mes, era una protuberancia pulcra y compacta bajo su elegante bikini. Se pasó una mano por su cabello oscuro, sus ojos brillando con una luz triunfante, mientras contemplaba al hombre a su lado. «¿No es perfecto, Ricardo?», murmuró, inclinándose para besarle el hombro. «Simplemente perfecto, casi perfecto», dijo él, abriendo los ojos y sonriéndole. Metió la mano en la bolsa de playa a su lado y sacó la pequeña caja azul marino de Cartier. «Esto podría ayudar». Clara jadeó. Sus manos volaron a su boca. Abrió la caja para revelar el collar Trinity, 3 bandas entrelazadas de oro rosa, amarillo y blanco. Era delicado, icónico e increíblemente caro. «¡Oh, Ricardo!», exhaló, sus ojos llenos de lágrimas. «¡Es precioso!». «Un símbolo», dijo él, su voz suave como la seda. «Para nosotros, para nuestro nuevo comienzo. Una nueva familia». Convenientemente, ignoró el hecho de que todavía estaba casado, que tenía una esposa embarazada de 7 meses de su primer hijo en Madrid. En esta burbuja bañada por el sol, esa vida, la de Isabel, parecía a millones de kilómetros de distancia. Aquí, con Clara, había renacido, liberado del peso del dinero antiguo y la tradición que Isabel representaba. Clara era su futuro, un reflejo de su propia ambición voraz. Mientras le abrochaba el collar al cuello, un hombre apareció al borde de la terraza. No iba vestido con ropa de resort, sino con un traje de negocios gris ligero. Llevaba un elegante portafolios de cuero. Era discreto, profesional y completamente fuera de lugar. Jean-Luc, el mayordomo de la villa, lo seguía un paso por detrás, con aspecto nervioso. «Señor Ortega, mis disculpas. Este caballero insistió. Una entrega para usted». Ricardo frunció el ceño con irritación. «No estoy esperando nada». El mensajero dio un paso adelante. «¿Señor Ricardo Ortega?», preguntó, su acento vagamente europeo. «Sí», respondió Ricardo, su tono cortante. «Tengo una entrega personal urgente para usted desde Madrid». Le tendió el sobre grueso del tamaño de un documento. Era pesado, de aspecto oficial. Ricardo suspiró, tomando el paquete. Asumió que era de su oficina, algún documento tedioso que la Junta necesitaba que firmara. «Bien, gracias», dijo con desdén, colocándolo sobre la mesa a su lado, con la intención de ignorarlo. «Señor», dijo el mensajero, sin moverse, «mis instrucciones son esperar hasta que usted haya abierto personalmente el paquete y reconocido su contenido». Ricardo le lanzó una mirada de pura irritación.
La arrogancia era asombrosa. ¿Instrucciones de quién? De la oficina de Eleonora Vázquez, en nombre de su esposa, la señora Isabel Ortega. El nombre golpeó a Ricardo como un golpe físico. Eleonora Vázquez. Él conocía ese nombre. Todo multimillonario en Madrid conocía ese nombre. Era un nombre sinónimo de ruina. Y luego, en nombre de su esposa, Isabel. La sangre se le fue del rostro. El sol cálido y benevolente de repente se sintió frío y amenazador. Clara, sintiendo el drástico cambio en su comportamiento, se sentó erguida, con la mano protectora sobre el nuevo collar. «Ricardo, ¿qué pasa? ¿Quién es Eleonora Vázquez?» Ricardo no le respondió. Sus manos, de repente torpes, buscaron el broche del sobre. Lo abrió, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. El primer documento que sacó fue una citación al Tribunal Supremo de la Comunidad de Madrid. Las letras grandes en la parte superior le gritaban: «Solicitud de disolución de matrimonio». Se quedó mirándolo, su mente negándose a comprender las palabras. Divorcio. Isabel se estaba divorciando de él. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber ella? Él había sido tan cuidadoso. Su mente corrió, tratando de encontrar un punto de apoyo en la realidad que se desmoronaba. Tenía que ser un farol. Un malentendido. Pero entonces vio el siguiente documento. Tenía docenas de páginas. La moción para la orden de restricción temporal. Escaneó el texto, sus ojos captando frases que le revolvían el estómago. Pruebas irrefutables de adulterio. Riesgo significativo de disipación de activos matrimoniales. Mezcla de fondos con fines de actividades extramatrimoniales. Adjuntos al final estaban los anexos. Anexo A. Una copia de la lista de pasajeros del jet privado con su nombre y el de Clara Soto. Anexo B. La confirmación de la reserva de Villa Seráfica. Anexo C. Una impresión de su historial de búsqueda en Internet. Sintió una profunda y nauseabunda sensación de exposición. Ella lo sabía todo. Clara, ahora profundamente alarmada, intentó leer los papeles por encima de su hombro. «Ricardo, ¿qué está pasando?» Él la apartó con la mano, su atención completamente en el último documento condenatorio. La orden del juez estaba sellada y firmada. Leyó los párrafos operativos y el mundo se inclinó sobre su eje. Por la presente se ordena que todas las cuentas bancarias personales y corporativas, cuentas de corretaje y líneas de crédito enumeradas en el anexo D, en poder de Ricardo Ortega y o Isabel Guzmán Solís, quedan por la presente congeladas. Se ordena además que todos los activos de Capital Nexo SL quedan por la presente congelados, a la espera de una contabilidad completa de los fondos matrimoniales. Congelados. Todo. La palabra resonó en el repentino silencio de su mente. Estaba sentado en una villa de 50.000 euros la noche, un multimillonario en el papel, y de repente no tenía un euro a su nombre. Su mano tembló mientras buscaba el último elemento del sobre. Era una sola hoja de papel, de color crema. La papelería de Isabel. Reconoció su letra elegante y precisa. Leyó las dos frases cortas y devastadoras. «Ricardo, celo de Clara. Celo del bebé. Disfruta de Mallorca. Isabel». Fue la educada y tranquila amabilidad de la nota lo que lo destrozó por completo. No era la nota de una mujer histérica y con el corazón roto. Era la nota de una ejecutora. Fría. Final. Absoluta. Dejó caer los papeles, que se esparcieron por la piedra bañada por el sol. Se lanzó a buscar su teléfono. Sus manos temblaban tan violentamente
que apenas podía desbloquearlo. Intentó abrir su aplicación bancaria. Un banner rojo parpadeó en la pantalla. Acceso a la cuenta restringido por orden judicial. Intentó su cuenta corporativa. El mismo mensaje. Intentó su tarjeta Centurion personal. Abrió la aplicación. Tarjeta suspendida. El pánico, frío y sofocante, lo invadió. Estaba atrapado, varado en el paraíso con su amante, sin acceso al dinero que definía toda su existencia. Capital Nexo. Su imperio estaba paralizado. La nómina vencía la próxima semana para miles de empleados. Sus tratos, su reputación. Todo estaba a punto de implosionar. Ricardo, la voz de Clara era aguda. En pánico, había recogido los papeles del divorcio. Ella lo sabe. Sabe lo del bebé. ¿Qué significa esto? ¿Activos congelados? Ricardo no le respondió. Estaba mirando el mar, increíblemente azul, pero no lo veía. Solo veía el rostro tranquilo y decepcionado de su esposa. La esposa que había subestimado. La esposa que había descartado como hormonal e insegura. La mujer tranquila y elegante que acababa de derrumbar todo su mundo con nada más que una pluma y una llamada telefónica. El mensajero, que había estado observando la escena con desapego profesional, finalmente habló. «Señor Ortega, ¿reconoce el recibo?» Ricardo giró lentamente la cabeza, su rostro una máscara de incredulidad y rabia impotente. Sintió un grito primal creciendo en su pecho. Un rugido de furia por su propia estupidez, por la inesperada traición de Isabel. Había venido al paraíso para celebrar un nuevo comienzo, pero había caminado directamente hacia el fin meticulosamente planeado de su vida, tal como la conocía. Y lo peor, la parte que se le retorcía en el estómago como un cuchillo, era la escalofriante finalidad de su nota. Disfruta de Mallorca. No era solo una despedida, era una maldición. Dios mío, esto es aún más impactante de lo que esperábamos. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Ricardo? ¿Y qué piensan de la estrategia de Isabel? Es pura genialidad. No se vayan, porque la historia aún no termina. Aún nos quedan sorpresas que los dejarán con la boca abierta. Comenten y compartan sus impresiones. Y por supuesto, denle me gusta y suscríbanse. El paraíso de Villa Seráfica se transformó en una lujosa celda de prisión casi al instante. La serena burbuja de sol, mar y champán estalló, dejando tras de sí el olor acre del pánico y la recriminación. El primer instinto de Ricardo, el instinto de un hombre acostumbrado a resolver todos los problemas con su chequera, fue luchar, llamar a sus abogados, a sus banqueros, a los miembros de su junta directiva. Apuntó con el dedo a su teléfono, marcando el número de su principal abogado en Capital Nexo. La llamada fue al buzón de voz. Intentó con su gestor de patrimonio personal en Banco Santander. Buzón de voz. Pronto se dio cuenta del horrible alcance de la estrategia de Eleonora Vázquez. La orden judicial no solo habría llegado a los bancos, habría llegado a su personal clave, aconsejándoles que toda comunicación relacionada con asuntos financieros debía dirigirse a la oficina de Vázquez. Estaba incomunicado, aislado. Clara, cuyo shock inicial se había convertido en miedo, lo observó pasear por la terraza como un tigre enjaulado. El collar Cartier se sentía como un peso frío en su piel. Ahora ya no era un trofeo, sino una marca. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con voz temblorosa.
¿Cómo vamos a pagar este lugar? ¿Cómo vamos a volver a casa? ¿No crees que estoy tratando de averiguarlo?, gruñó Ricardo, volviéndose hacia ella. El encanto que había cultivado había desaparecido, despojado para revelar al hombre crudo y desesperado que había debajo. «Esto es culpa tuya». «¿Mi culpa?», Clara replicó, sus ojos almendrados brillando de ira. «Tú eres el que estaba casado. Me dijiste que tu matrimonio estaba terminado, un arreglo sin amor. Dijiste que eras emocionalmente inestable. Lo tenía todo bajo control», rugió, «pero la subestimé. Subestimé de lo que era capaz». Su discusión se intensificó. La hermosa fantasía de su futuro se disolvió en un amargo juego de culpas. Todo el tiempo, el sol siguió brillando y las olas siguieron rompiendo, indiferentes a la implosión de su aventura. De vuelta en Madrid, Isabel era la imagen del control tranquilo. Se sentó con Eleonora Vázquez en la oficina de paredes de obsidiana de la abogada, monitoreando las consecuencias. El teléfono de Eleonora había estado sonando sin cesar. Llamadas de pánico de los miembros de la junta directiva de Capital Nexo, del ejército de asesores financieros de Ricardo, incluso de la compañía de charter privado, exigiendo saber cómo se les pagaría el vuelo de regreso desde Mallorca. Eleonora manejó cada llamada con precisión quirúrgica. «Los activos del señor Ortega están bajo una congelación ordenada por el tribunal», declaraba con calma. «Todas las consultas deben dirigirse a mi oficina por escrito. No puedo autorizar ningún pago en este momento». «Está atrapado», dijo Isabel, con un matiz de sombría satisfacción en su voz. «Por ahora», advirtió Eleonora. «Hombres como su esposo son animales acorralados. Se volverá creativo, encontrará una línea de crédito, pedirá un favor a alguien extraoficialmente. Nuestro objetivo no era dejarlo varado para siempre, sino forzar su mano. Tendrá que negociar, y cuando lo haga, negociará desde una posición de absoluta debilidad». El primer giro llegó 2 días después. Ricardo, habiendo agotado todos sus canales oficiales, hizo una llamada desesperada a un hombre que conocía de sus primeros días más hambrientos, un sombrío magnate de capital privado llamado Marco Torres, con reputación de operar en las áreas grises de las finanzas internacionales. Ricardo suplicó un préstamo a corto plazo y de alto interés, lo suficiente para volver a casa y montar una defensa legal. Marco Torres aceptó, pero el precio era alto. No solo quería intereses, quería información. Quería información privilegiada sobre los algoritmos de comercio patentados de Capital Nexo, las joyas de la corona del imperio de Ricardo. Acorralado y desesperado, Ricardo aceptó. Lo que Ricardo no sabía era que Marco Torres tenía un socio silencioso en su firma de capital. Un socio que le había estado dando información sobre Ricardo durante meses, esperando el momento perfecto de vulnerabilidad para atacar. Ese socio era el padre de Isabel, Javier Solís. Javier, un hombre de inmenso poder silencioso del mundo del dinero antiguo, siempre había desconfiado de Ricardo. Lo veía como un advenedizo llamativo y arrogante que no merecía a su hija. Cuando Isabel se acercó a él, no para pedir ayuda, sino simplemente para informarle de su plan, él había puesto sus propias piezas de ajedrez en movimiento. Conocía el tipo de Ricardo. Cuando estaba acorralado, recurriría a alguien como Torres. La inversión de Javier en la firma de Torres le dio un puesto de escucha justo dentro de la desesperada súplica de Ricardo. La llamada fue grabada, proporcionando a Eleonora una prueba innegable de que Ricardo estaba intentando vender secretos corporativos, que también eran activos matrimoniales, en violación directa de la orden judicial. Desacato al tribunal,
Eleonora sonrió con un brillo depredador en sus ojos mientras escuchaba la grabación. Esto es hermoso. Podemos usar esto para despojarlo de su control sobre la empresa por completo. Podemos pedirle al juez que nombre un administrador independiente para dirigir Capital Nexo. El segundo giro, más personal, vino de la propia Clara Soto. Después de 2 días de estar atrapada con un Ricardo furioso y arruinado, la fantasía había terminado por completo. Vio al hombre que era sin su dinero, volátil, egoísta y débil. Usando el Wi-Fi de la villa, hizo algo que debería haber hecho hace meses. Investigó a Eleonora Vázquez, y en su investigación, encontró artículos sobre otro de los casos famosos de Vázquez, un caso que involucraba un embarazo falso y una reclamación fraudulenta a un rico industrial. Una semilla de una idea comenzó a formarse. Clara contactó directamente a la oficina de Eleonora Vázquez, solicitando una reunión secreta. Afirmó tener información que sería invaluable para el caso de Isabel. Isabel, contra el consejo inicial de Eleonora, aceptó una videollamada. Necesitaba ver a la mujer que había intentado destruir su vida. En la pantalla, Clara parecía pálida y disminuida, el brillo de confianza completamente desaparecido. «Señora Ortega, Isabel», comenzó, su voz temblorosa. «Sé que no tiene ninguna razón para creerme, pero no soy el monstruo que usted cree. Ricardo, él me mintió. Me dijo que su matrimonio había terminado, un arreglo sin amor. Dijo que usted era emocionalmente inestable». «¿Y usted decidió creerle?», preguntó Isabel, su voz helada. «Fui una tonta», admitió Clara. «Pero también estoy embarazada de su hijo, y ahora él está arruinado, y yo estoy atrapada. Quiero ayudarla, a cambio de consideración». «¿Qué tipo de consideración?», Eleonora interrumpió, su tono agudo. «Un acuerdo», dijo Clara, encontrando una pizca de su antigua confianza. «Un fondo fiduciario para mi hijo. Y a cambio, testificaré que Ricardo estaba planeando activamente defraudarla. Que toda esta baby moon fue un precursor de que él ocultara activos en cuentas offshore a mi nombre. Tengo correos electrónicos. Fue descuidado». Isabel miró a la joven en la pantalla. Vio la desesperación, el interés propio calculado. Era una oferta tentadora. El testimonio de Clara consolidaría su caso y arruinaría por completo a Ricardo. Pero algo en el instinto de Isabel le dijo que fuera cautelosa. Su instinto maternal gritaba. «¡Clara!», dijo Isabel, su voz suavizándose ligeramente. «Antes de discutir cualquier trato, quiero una cosa. Un médico en Mallorca irá a tu villa, realizará una ecografía. Quiero ver la imagen del hijo de mi esposo». El rostro de Clara se congeló. Un destello de puro pánico atravesó sus ojos antes de que lo enmascarara. «Eso es una invasión de mi privacidad. Es una condición de cualquier negociación», Isabel declaró rotundamente. «Sin ecografía, no hay trato. Tienes 1 hora para aceptar». Isabel terminó la llamada. El silencio en la habitación era denso con la tensión. «¿Crees que miente?», preguntó Eleonora. «Creo», dijo Isabel, con la mano en su propio vientre, que se movía, «que una mujer que realmente tiene 5 meses de embarazo no se asusta ante la idea de una ecografía». 1 hora después, la llamada no vino de Clara, sino de un frenético Ricardo. Marco Torres le había informado que su trato estaba cancelado, que Javier Solís estaba involucrado y que ahora se enfrentaba a cargos por desacato. Estaba destrozado. «Isabel, por favor», suplicó, su voz quebrándose. «Haré lo que sea. Te daré lo que quieras. Solo detén esto. Me has destruido». «Tú nos destruiste, Ricardo», respondió ella, su voz desprovista de emoción. «Tú hiciste esto». Mientras él continuaba suplicando,
Un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Eleonora. Era del servicio de mensajería internacional que habían utilizado. El hombre que entregó los papeles había presentado su informe final de gastos. Señaló que al salir de la villa había pasado por el contenedor de basura al final del largo camino de entrada. Sobresaliendo de la parte superior estaba la distintiva caja azul marino de Cartier. No le había dado importancia, pero a la luz de la naturaleza de alto perfil del caso, decidió mencionarlo. También adjuntó una foto de su teléfono. Eleonora abrió la imagen y giró la pantalla hacia Isabel. Mostraba la caja vacía de Cartier, pero a su lado, en la basura, había algo más, una pequeña prótesis de silicona. El tipo que usan las actrices, o quizás una mujer que intenta simular de forma convincente un embarazo. Era la última y fea pieza del rompecabezas. Clara no estaba embarazada. Nunca había estado embarazada. La búsqueda de obstetricia en Mallorca no era para su atención. Probablemente Ricardo estaba investigando cómo debería verse un embarazo real de 5 meses. Toda la aventura, el bebé, que era la base de su nueva vida, era un fraude completo y absoluto. Una estafa diseñada para atrapar a un multimillonario. Y Ricardo, en su arrogancia y ego, había caído por completo en ella. Isabel miró la imagen y luego de nuevo al horizonte de la ciudad. Su esposo no solo la había traicionado por otra mujer, la había traicionado por una mentira, una ilusión barata y patética. La rabia y el dolor que había estado conteniendo finalmente retrocedieron, reemplazados por una profunda, casi lamentable, sensación de claridad. No era un monstruo, era un tonto, y su imperio se estaba desmoronando no por una gran pasión, sino por una gran decepción que había sido demasiado ciego para ver. Su teléfono zumbó de nuevo. Era Ricardo llamando por 10ª vez. Silenció la llamada y miró a Eleonora. «Se acabó», dijo Isabel. «Terminemos con esto». Qué final tan inesperado para Clara. ¿Lo veían venir? ¿Y qué les pareció la revelación sobre el padre de Isabel? Un genio en las sombras. Esta historia demuestra que la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Ya casi llegamos al final. Un último esfuerzo, amigos, y no olviden que su apoyo es muy importante. Pulsen, me gusta, compartan, y si aún no lo han hecho, suscríbanse. El final no fue una explosión de fuego, sino el desmantelamiento tranquilo y deliberado de una vida, armada con la prueba del intento de fraude de Ricardo y el engaño de Clara. Isabel tenía todas las cartas. El acuerdo de divorcio no fue una negociación, fue una rendición. Isabel conservó el ático de Madrid, la colección de arte y una participación de control en Capital Nexo, según lo estipulado por la cláusula del Apocalipsis en su acuerdo prenupcial. Hizo que la junta directiva nombrara un CEO interino, una mano firme para guiar a la empresa fuera del caos que Ricardo había creado. Ricardo se quedó con una fracción de su antigua fortuna y una reputación destrozada, sin posibilidad de reparación. Clara Soto desapareció. La última vez que se supo de ella fue abordando un vuelo a Dubái. El embarazo falso y el collar Cartier, sus únicos regalos de despedida de una vida que casi tuvo. Meses después, Isabel estaba en la habitación del bebé del ático. La habitación estaba bañada por la suave luz de la tarde, decorada en serenos tonos crema y azul. En sus brazos sostenía a su hijo, Daniel Solís Ortega. Era pequeño, perfecto y benditamente real. Tenía los ojos tormentosos de su padre, pero Isabel esperaba que tuviera su fuerza, su percepción. Miró la ciudad,
que ya no era una jaula ni un campo de batalla, sino simplemente una vista. Era el telón de fondo de su nueva vida, una vida que había arrebatado de los escombros de una mentira. No era solo una esposa o una madre, era la arquitecta de su propio futuro, una matriarca en ciernes, demostrando que las traiciones más profundas a veces pueden forjar a los supervivientes más fuertes. Gracias por escuchar esta historia de amor, traición y venganza definitiva. La historia de Isabel Ortega nos recuerda que la fuerza no se trata de nunca caer, sino de cómo te levantas. Convirtió su dolor en poder y reescribió su propio final. Si esta historia de drama intrincado y giros increíbles, que parece sacada directamente de los titulares, les conmovió, entonces, no olviden darle al botón de me gusta y compartir este video con alguien que ame una historia de justicia servida. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y toquen esa campanita de notificación. No querrán perderse la próxima historia que tenemos preparada para ustedes. Hasta la próxima. Recuerden que las mejores historias son las que nos muestran de lo que somos verdaderamente capaces.